Segundo bloque de nuestro programa consultorio abierto a la comunidad y continuamos hablando de esta enfermedad, la ateroesclerosis, que es una enfermedad muy compleja que muchas veces no alcanzamos a comprender en su total magnitud. Es por eso que nuestros informes tratan de ser precisos y claros para poder hacerles llegar los conceptos que ustedes necesitan para prevenir o para aprender a tratar este tipo de patologías. Vamos a continuar con nuestro especialista en cardiología, el doctor Hugo Luques. ¿Cuál es el tratamiento que ha logrado disminuir la mortalidad en el infarto agudo de miocardio? El tratamiento es abrir esa arteria que se tapó. Si yo abro la arteria que se tapó, vuelve a circular sangre, la sangre llega a ese músculo cardíaco y por ende ese músculo no se muere. Lo mismo sucede con el accidente cerebrovascular. Si yo tengo un accidente cerebrovascular, consulto, me realizan una tomografía, ven que hay una arteria tapada a nivel cerebral, esa arteria también se puede abrir. ¿Y cómo abrimos esas arterias? Básicamente lo podemos hacer de dos formas distintas. Con el uso de unas drogas que se denominan trombolíticos, básicamente son detergentes que disuelven ese coágulo que taponó esa arteria, o a través de catéteres. A través de catéteres se denomina angioplastia y básicamente lo que se hace es introducir un catéter y luego un globito que va a abrir esa arteria que está ocluida. De nuevo, lo que logramos es una circulación en ese vaso que previamente estaba tapado. Con esas dos técnicas nosotros logramos lo que se llama reperfusión, es decir, que vuelva a llegar sangre a ese sector que antes no llegaba. La intervención de algunos especialistas nos lleva a consultar a otros y en este caso conceptos importantes para desarrollar son, por ejemplo, la hemodinamia. Para ello fuimos a visitar al doctor Eddie Moreira. Hemodinamia es la especialidad cardiovascular que consiste en hacer cateterismos. El cateterismo es un procedimiento por el cual se introducen pequeños catéteres en la arteria femoral o radial y subiendo el catéter hasta el corazón permite tomar muestras de presiones, muestras de oxígeno en sangre o inyectar contraste en las coronarias, pudiendo determinar si un paciente tiene una obstrucción en alguna arteria. En el caso de haber alguna obstrucción, permite mecánicamente abrir estas lesiones con una angioplastia y colocación de stents. También mediante la hemodinamia se pueden corregir alteraciones valvulares mediante la colocación de prótesis valvulares que son procedimientos recientes. El tratamiento mecánico, la angioplastia primaria, es un procedimiento que ha demostrado ser más efectivo que los trombolíticos y consiste en realizar un cateterismo en el paciente que se está infartando. Se sube un pequeño catéter por las arterias hasta el corazón, se inyecta contraste para ver dónde está la obstrucción y con un pequeño catéter y un balón en la punta del catéter se infla donde está la obstrucción, desobstruyendo la oclusión. Luego de esto, muchas veces se termina colocando lo que llamamos un stent, que es una especie de rulero que se abre para que el vaso permanezca desobstruido. El beneficio de la angioplastia primaria es que desobstruye el vaso en arriba del 95% de los pacientes, pero el inconveniente es que menos del 20% de los hospitales en este país tienen la capacidad de realizar este procedimiento durante las 24 horas, 7 días a la semana. Si un paciente con síntomas sugestivos de un infarto agudo de miocardio se presenta a un hospital que tiene la posibilidad de hacer angioplastia primaria, no hay ninguna duda de que es el mecanismo que deberíamos utilizar para tratar al paciente. Por otro lado, si el paciente termina en uno de los 80% de hospitales que no tienen la posibilidad de hacer angioplastia primaria, deberían recibir trombolíticos e inmediatamente ser derivados a un hospital terciario. La razón
es que 40% de los pacientes al llegar al hospital terciario no van a tener la arteria abierta, y en el caso de que tengan suerte y la arteria se desobstruya, siempre quedan lesiones con el peligro de que vuelvan a obstruirse, y por lo tanto en menos de 24 horas deberían ser sometidos a un cateterismo y a una angioplastia. En general, la mayoría de estos pacientes luego de una angioplastia permanecen en el hospital durante 3 o 4 días. Luego del alta son seguidos por su cardiólogo y comienzan a recibir un número de medicamentos que van a ir a luchar contra la progresión de la aterosclerosis. Después de la intervención, recibe la visita del cardiólogo. Por un lado está la intervención, por otro está la enfermedad principal, ¿no? La enfermedad de las arterias de la que le hablo es una enfermedad que tiene desde hace años y que va avanzando. Y ahora hay que tratar los factores de riesgo cardiovascular. Con medicamentos por una parte y por otra vamos a darle a usted normas de higiene de vida. Cambiar su alimentación, bajar de peso, hacer más ejercicio físico, etc. ¿Y ahora ya no siente dolor? No, me encuentro muy bien, Vamos, como si no me hubiera pasado nada. Han hecho un buen trabajo, Me han desbloqueado todo eso, ¿no? No me siento tan bien que casi me podré ir a casa ahora mismo. Tiene una enfermedad de las arterias coronarias, la aterosclerosis, lo que ha hecho que una de las arterias se obstruya. Y uno de los objetivos principales ahora es procurar que no haya más infartos o que se produzcan lo más tarde posible. Y va a tener que tomar medicamentos que le vamos a recetar, que ya ha recibido en cuidados intensivos, pero ahora hay que continuar. Se ha demostrado que los pacientes que han sufrido infartos, si son capaces de cambiar su estilo de vida, que consiste en tomar en forma consistente una serie de medicaciones, hacer ejercicios diariamente, bajar de peso y dejar de fumar, el riesgo de tener otro evento es relativamente bajo. En cuanto a la prevención en pacientes que nunca han sufrido un infarto, es importante hacer el chequeo cardiovascular con un cardiólogo luego de los 30-35 años de edad. Esto va a permitir que el cardiólogo determine si hay factores de riesgo que muchas veces son silentes, y más aún puede hacer el diagnóstico de aterosclerosis subclínica, es decir, enfermedad o placas que se van desarrollando en el vaso antes de que generen un infarto agudo de miocardio. Si uno no puede tratar ese infarto agudo, vamos a tratar lo que se denomina el infarto evolucionado. En realidad vamos a controlar todos los factores de riesgo, como lo hemos venido diciendo en diferentes charlas, pero a ese paciente probablemente le podamos estudiar el árbol coronario de manera diferida. Vamos a estudiarle justamente este árbol coronario a través de lo que se denomina cinecoronariografía, que es básicamente teñir las arterias coronarias con yodo para detectar si ha quedado o no alguna obstrucción. De quedar alguna obstrucción, se puede actuar, se puede tratar a esas obstrucciones de manera diferida, básicamente de dos formas: a través de la angioplastía o a través de lo que es la cirugía coronaria, llamada también bypass aortocoronario. ¿Qué es el bypass aortocoronario? Nos responde el doctor Jorge Machtey, especialista en cirugía cardíaca. Esta cirugía, el objetivo fundamental es de llevarle nutrientes al músculo cardíaco, que está sentido por la oclusión coronaria, de llevarle ese aporte de los nutrientes a través de la circulación coronaria por injertos, por vías alternativas, ya que la vía original se encuentra ocluida o parcialmente ocluida. De esa forma podemos llegar y acceder a las diferentes áreas del corazón con injertos. También ha tenido una evolución muy importante el tema de los injertos, que inicialmente el injerto más utilizado fue el injerto venoso de vena safena, que se encuentra en la cara interna de la pierna. Hoy en día el injerto prácticamente por excelencia que se utiliza en todo el mundo y en toda cirugía coronaria, no puede faltar, es el injerto de arteria mamaria. La arteria mamaria es un injerto, es una arteria que discurre por el borde del esternón, por ambos costados del esternón,
podemos tomar a esas 2 arterias mamarias y con esas 2 arterias prácticamente poder hacer todos los bypasses coronarios necesarios. Lo que tiene de positivo este injerto, más allá de ser técnicamente más complejo la extracción del mismo, es que se ha demostrado a lo largo del tiempo la permeabilidad que hoy en día, esta técnica ya lleva más de 25 años, estamos viendo a enfermos que se reestudian, o sea, pacientes que han sido operados de bypass coronario con injertos mamarios y luego de 25 años se ha observado que esos injertos están con una permeabilidad prácticamente del 90% más allá de los 10 o 15 años. Hay injertos alternativos en pacientes en los cuales se requiere un mayor número de injertos, pero consideramos que hoy en día podemos utilizar a los 2 injertos mamarios y realizar una cirugía coronaria completa en su totalidad. En relación a la recuperación de los pacientes, al utilizar este tipo de técnicas, el enfermo tiene una recuperación muy rápida, somos muy agresivos en cuanto a la movilidad inmediata de los pacientes y prácticamente al día 20, 25 los pacientes ya están, ambulantes, haciendo su vida cotidiana, siempre tomando como precaución principal el hecho de la herida que se le genera al esternón, que es una fractura, un hueso, que eso requiere por lo menos de 2 meses para que tenga una cicatrización óptima. Con respecto al tratamiento crónico del infarto agudo de miocardio, es decir, aquella persona que ya tuvo un infarto y se lo trató de manera aguda, o tuvo un infarto, por ejemplo, silente, el tratamiento crónico del infarto agudo de miocardio estriba fundamentalmente en el control de los factores de riesgo y algunos otros medicamentos como la aspirina que deben ser tomados de manera crónica, es decir, deben ser tomados de por vida. Este tema va a quedar abierto, por supuesto, a la posibilidad de que otros profesionales también hagan sus aportes para seguir comprendiendo esta enfermedad tan compleja. Agradecemos a nuestro especialista, el doctor Hugo Luques, que con su precisión y claridad nos va enseñando un poco más acerca de la aterosclerosis y, por supuesto, de otros temas que vamos a tratar aquí en nuestro programa. Hemos llegado al final, pero siempre con el agradecimiento a Nutrición de Vida, que nos acompaña a lo largo de este ciclo para poder hacerles llegar a ustedes todos los conocimientos necesarios para ayudarte a prevenir enfermedades y a mejorar nuestra calidad de vida. Así es. Ustedes pueden seguirse comunicando con nosotros a través de nuestro Facebook para proponer temas, para saludarnos o para hacer preguntas. Yo aprovecho para contarles que no estoy un poquito más gorda como algunos estaban haciendo mención en el Facebook. En realidad sí, porque la naturaleza va a indicar que dentro de muy poco voy a tener una panza mucho más grande porque ya somos 2 de este lado haciendo la conducción de nuestro programa. Aprovecho esto también para contarte que vamos a tratar el tema de la maternidad en futuros programas y todas las etapas que pasamos las mujeres en este momento tan importante de nuestras vidas. Nos despedimos, será hasta la próxima, un reencuentro más de Consultorio Abierto. Chao. Consultorio Abierto, un espacio dedicado a la comunidad, creado por Nutrición de Vida Sociedad Anónima, fabricante de alfajores Crelech Light.